El desconfinamiento ha reactivado los botellones. En fin de semana ya son habituales estas imágenes. Grupos de jóvenes de más de 10 personas a veces, sin guardar las distancias de seguridad y sin mascarillas. Muy buenas tardes, todavía es una incógnita, no sabemos si van a poder organizarse campamentos de verano. Por el momento, el colectivo que agrupa a estas empresas ya ha elaborado un protocolo que está a la espera del visto bueno de Sanidad. Las distancias de seguridad se tienen que garantizar en los espacios comunes y los grupos serán como mucho de 10 niños por cada monitor. En las duchas o a la hora de comer, la higiene tiene que ser escrupulosa. La sexta y última prórroga del estado de alarma saldrá adelante en el Congreso y lo hará gracias a Esquerra y PNV. Llevan fatal. Los republicanos catalanes se van a abstener en la votación. Los nacionalistas vascos ofrecen un sí. El Gobierno ya ha confirmado que impulsará un mecanismo para que sean las comunidades las que gestionen parte de los fondos que lleguen de Europa por la crisis del COVID. Matemáticas, creo que es compromiso. Y hoy en el Día Mundial sin Tabaco queremos desterrar algunos mitos que han surgido también durante la pandemia. El tabaco no es bueno para nada y mucho menos para los afectados por coronavirus. El tabaco además produce enfermedades respiratorias crónicas y una enfermedad respiratoria crónica tiene mayor riesgo de tener una peor evolución en caso de infectarse por coronavirus. Después de una semana de sol y de calor, tanto hoy como los próximos días van a estar marcados por lluvias y tormentas. Además, las temperaturas van a ir bajando poco a poco. Decimosegunda conferencia de presidentes autonómicos. Este domingo, reunión una vez más de Pedro Sánchez con los líderes regionales y posterior rueda de prensa, esta vez en Valladolid, de Alfonso Fernández Mañueco. María Ramos, tú has seguido esa comparecencia. ¿Cuáles son los titulares que ha dejado hoy el presidente de la Junta? Buenas tardes. Pues Mañueco ha confirmado que mañana lunes el Bierzo y la Ciana pasan a fase 2 y que el resto de Castilla y León vamos a tener que esperar hasta el 2 de junio, siempre y cuando la evolución epidemiológica sea favorable. El presidente nos ha insistido muchísimo durante esta rueda de prensa en la prudencia y respecto a esa prórroga durante 15 días más del estado de alarma que pretende hacer el Gobierno. Él ha dicho que independientemente del organismo jurídico que se emplee, es imprescindible y vital el control entre provincias. Mañueco nos ha dicho también que en esa 12ª reunión ha pedido al Gobierno que Castilla y León gestione directamente el ingreso mínimo vital, como van a hacer otras autonomías, y también que se convoque de forma urgente a la mesa de automoción. Pero en esa misma rueda de prensa, María, Alfonso Fernández Mañueco se ha referido a la dimisión esta misma semana de Germán Barrios, del consejero de Empleo. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la Junta? Bueno, el presidente ha reconocido que ya sabía de esas diferencias que había entre el ya exconsejero de Empleo, Germán Barrios, y el vicepresidente de la Junta, que fue el propio Germán Barrios quien le informó personalmente de su decisión de renunciar, que no sabe si antes había hablado o no con IGEA, y ha dicho también que aunque ha habido cambios, 4 concretamente en esa consejería, que el personal esencial y vertebral continúa trabajando, así que se continúa en la línea en la que se venía trabajando desde que inició la legislatura, y también ha hecho otra reflexión política a nivel autonómico y a nivel nacional. Ha pedido una desescalada verbal y ha hecho un llamamiento al diálogo político, al diálogo social y a la búsqueda del consenso y del entendimiento. Gracias, María, desde Presidencia. Y tras la reunión mantenida con los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez ha comparecido para trasladar los planes de reactivación del sector turístico del automóvil, entre otros. El presidente del Gobierno quiere, desde el diálogo social, elaborar un estatuto de los trabajadores acorde a la nueva situación. En manos del Gobierno, lo único que quedará será la regulación de la movilidad. Mientras el virus circule en el mundo, en España van a encontrar esos turistas, sí, distancia física, pero cercanía emocional. El Gobierno está trabajando en un plan de reactivación de la movilidad, también del sector de la automoción, que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor,
al tiempo que también vamos a ayudar a realizar más rápidamente la transición hacia esos vehículos más limpios, más sostenibles. Vamos a trabajar para adaptar nuestra legislación al entorno actual, crear un estatuto de los trabajadores del siglo XXI. A diferencia de la falta de acuerdo político en semanas anteriores, la sexta y última prórroga del estado de alarma ya está garantizada en el Congreso. Ayer Esquerra Republicana dijo que se iba a abstener y hoy ha sido el PNV quien han dicho que votarán a favor ellos. A cambio, el Gobierno dará el timón de la desescalada a las comunidades autónomas a partir de la fase 3. El PNV dará el sí a Sánchez. Votarán a favor de la sexta prórroga del estado de alarma. Creo que es un acuerdo muy positivo, en la línea de lo que le veníamos reclamando una y otra vez al Gobierno español. Se recupera el control absoluto por parte de las instituciones vascas y navarras. Es uno de los acuerdos que los presidentes autonómicos retomen el control de la desescalada en fase 3. Tendrán poder en todo, menos en la movilidad ciudadana, que seguirá siendo responsabilidad del Gobierno central. También han acordado que la unidad territorial del País Vasco sea toda la comunidad, es decir, que se permitiría la movilidad entre las 3 provincias. Hoy aquí... Al sí del PNV se suma la abstención de Esquerra. Con ellos han pactado que sea la última prórroga y que las autonomías gestionen los fondos de recuperación que vengan de Europa. De momento, quien no se ha pronunciado es Ciudadanos. Somos el partido del puente entre un lado y el otro para conseguir consensos, para pelear por lo bueno. Se levanta la sesión. Aunque con estos dos movimientos Sánchez recupera la mayoría de su investidura en entredicho en las últimas semanas. Así queda garantizada la votación del miércoles. Y en medio de este panorama político, hoy ABC publica una encuesta según la cual el PNV ganaría las elecciones en País Vasco e incrementaría además su representación actual de 28 diputados hasta los 31. EH Bildu sería la segunda fuerza más votada y mantendría su actual representación de 18 actas. PSE ganaría en votos por delante de Podemos y la coalición entre PP y Ciudadanos mantendría los actuales resultados en el mejor de los casos. En el exterior siguen las protestas raciales en Estados Unidos. Es el cuarto día consecutivo y se repiten en una treintena de ciudades. La pasada noche una persona ha muerto en Indianápolis por un disparo y hay 2 heridos. La policía todavía no ha dado explicaciones. En el estado donde perdió la vida el hombre afroamericano, ni el toque de queda ni la presencia de militares consiguen sofocar la violencia en las calles. Ya podemos reunirnos con amigos y parece que algunos se han dejado las normas de seguridad por el camino. Desde hace días ya afloran los encuentros en grupo, incluso los botellones. La mayoría respeta la norma de no juntarse con más de 10 personas, pero lo de la distancia de seguridad y el uso de mascarilla ya es otra cosa. Esta era la imagen de ayer en el centro de Salamanca. Primer sábado en fase 1 y primeros botellones. Casi todos en grupos de 10 personas, aunque acababan acoplándose entre ellos. Lo que brillaba por su ausencia eran las mascarillas, muy pocos las llevaban. Y en Burgos tampoco se quedaron con sed. De estas chicas ninguna tenía mascarilla puesta. En este otro grupo solo 2 personas. Algunos las llevan más bien como complemento. Por dar el pego pues, para cuando venga la policía. En Valladolid parecía un sábado normal en el Pinar de Antequera. Familias y amigos disfrutaban de una tarde agradable, respetaban el aforo máximo, pero la separación... Aquí estás en una mesa que si dejan ponerse 10, 5 en cada lado, pues no hay distancia, hay menos de 2 metros. Otros, sin embargo, la cumplían a rajatabla, lo de la mascarilla no tanto. Bueno, pues ya lo ves, lo que pasa que ahora en pleno campo esto ahoga y de vez en cuando pues nos lo quitamos. Con los cumpleaños y las fiestas proliferan los rebrotes, ya ha ocurrido en Ceuta, Lleida y Córdoba. Hay para quien el coronavirus pasa a ser un cuento chino, pero recuerden, no lo es, así que piénsenlo 2 veces antes de incumplir las normas y compartir botella. Más de 500 entidades forman el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano. Juntos han creado un protocolo para garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes. Ahora están a la espera de recibir el visto bueno del Ministerio de Sanidad.
los espacios sobre todo comunes que son muy importantes, el que no se pueda entrar con las zapatillas dentro de la instalación o dentro de las instalaciones para poder observar, el aumento en los turnos de comidas y de duchas para poder mantener un número menor de niños en cada uno de ellos, igual que las actividades. Además de ese protocolo que todavía no se ha aprobado, los organizadores de campamentos piden responsabilidad, sobre todo por parte de los padres. Para que un niño pueda participar tienen que garantizar que no ha tenido síntomas en los últimos días y también estar especialmente atentos las semanas posteriores. Esa es parte de su estrategia. Noelia Ordóñez, Burgos. Buenas tardes. Campamentos como este en Butrera, en Burgos, ya están desarrollando medidas de seguridad para poder organizar los campamentos de verano. Reducirán el aforo y desinfectarán todo el material de los niños a su llegada. Desde el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano están dispuestos a colaborar con las autoridades para crear un protocolo. Muchos padres se preguntan qué pasará con los campamentos. Ya están preparando sus instalaciones y adaptando las actividades para poder acoger a niños este verano. Pero para mantener los espacios seguros deberán reducir el aforo. Desde la entrada en el campamento, directamente los grupos los vamos a repartir en grupos de 10, con un monitor de referencia que durante toda la estancia en el campamento va a estar pendiente de sus necesidades. Mantener la distancia de 2 metros o elementos divisorios entre literas es una de las medidas que se ha planteado el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, formado por más de 600 entidades. ¿Y cómo harán a la hora de comer? Establecerán turnos y la separación de los niños será la adecuada. Lo mismo pasará con las duchas. Esperan una respuesta por parte de Sanidad. Hemos desarrollado un protocolo higiénico-sanitario y nos hemos puesto a disposición y nos seguimos poniendo a disposición de las autoridades sanitarias con el fin de colaborar con ellas. No se han planteado realizar test, salvo que las familias lo decidan a nivel particular. Van a pedir mucha responsabilidad. Una declaración responsable en la que nos pueda estar informando que durante los últimos 14 días no se ha tenido ningún síntoma que pueda estar relacionado con el COVID-19. Y también hacer un seguimiento durante 14 días después de haber abandonado el campamento. Pero con tanta distancia, ¿cómo van a jugar los niños? Seguirán con las mismas rutinas, pero adaptando las actividades. Lejos quedará el abrazo colectivo tan recordado en los campamentos. Este año la Junta ha decidido suspender las pernoctaciones de los campamentos. Solo habrá actividades durante el día. Entre julio y agosto habrá unas 40 convivencias de este tipo para niños de entre 12 y 17 años. Una modalidad que también van a poner en marcha ayuntamientos como el de Valladolid. La idea es tener, por un lado, campamentos de día, en Valladolid capital o en la provincia, en los cuales los chavales salgan por la mañana, tengan actividades, tengan piscina, coman fuera y a las 7 puedan estar en casa. Y por otro lado, campamentos urbanos o campus por la mañana en la ciudad, campus deportivos, salidas al aire libre, paseos, actividades naturales por los parques, en definitiva una oferta que pueda llegar alrededor de 2.000, 2.500 niños, niñas. Y daremos una alternativa a los alcaldes también, porque si el tema de las piscinas, que está cogido con pinzas, de hecho muchos municipios no se están planteando en no abrirlas, pues por lo menos que los pequeños y no tan pequeños tengan otras alternativas de ocio. Si conciliar trabajo e hijos está siendo complicado para casi todas las familias, lo tienen un poco más difícil las monoparentales, con un solo adulto al cargo. Sin guarderías, trabajar se torna complicado y sin ayuda en casa, teletrabajar es casi misión imposible. Hace casi año y medio, Ricardo inundó de felicidad la vida de Esther, que decidió ser madre soltera. Días antes de que se decretara el estado de alarma, la incertidumbre pesaba sobre ella. Miedo no, era pánico. Pánico de decir, estoy yo sola con mi hijo, ¿qué hago? Esther trabaja en una asesoría, por lo que es personal esencial. Antes del confinamiento eran los abuelos del pequeño quienes se hacían cargo de él, pero por miedo a posibles infecciones se mudó a casa de su hermana para que lo cuidara. Y mi hermana y mi cuñado pues están cansados y que no pueden hacer su vida de normal. La opción del teletrabajo la veía poco factible. ¿Cómo te pones tú con un ordenador y un niño de 16 meses? Te reclama todo el tiempo. Entonces la única solución hubiera sido o dejar de trabajar o ir a la oficina y que mi jefe y mi compañero me lo hubieran cuidado en lo que yo estuviera trabajando. La gran carga de trabajo le hace salir más tarde de la oficina. Después es el turno de la compra, así que no llega a casa hasta pasadas las 8, por lo que apenas pasa tiempo con su hijo. Le veo poco,
O sea, hay días que llegaba a casa y decía, si es que la cambié la cara. Y entrar en casa y a mí solo para la teta. Volvía con mi hermana y mi cuñado. Lo cuenta triste, aunque agradecida por tener ese apoyo. Sin él hubiera sido inviable. Y a pesar de que es algo temporal, no entiende por qué en Castilla y León las familias monoparentales lo tienen más difícil que en otras regiones y carecen de reconocimiento. En Castilla y León se ha creado la primera asociación de academias de clases particulares. Ofrecen refuerzos en los meses de verano a través de cheques formativos que financiarían las administraciones públicas. Estas clases podrían ser presenciales para ayudar a la conciliación o a través de Internet. Y el apoyo escolar, que atiende. Queremos que estos alumnos recuperen este cierre en falso de la tercera evaluación de este curso, que a pesar de la buena disposición de los alumnos, del profesorado de formación reglada y de todas las ganas que hay de hacer las cosas bien, pues ha tenido bastantes problemas. En torno a 56.000 españoles mueren cada año por enfermedades producidas por el tabaco. La gente que quiere dejar de fumar lo tiene ahora más difícil, o lo ha tenido más difícil desde que el inicio del confinamiento hasta ahora. Y es que es posible que el estrés haya aumentado el consumo de tabaco en estos meses de encierro. A eso se suma ahora la apertura de terrazas, donde los fumadores aprovechan. Ese gesto, el de fumar, podría aumentar el riesgo de contagio si no se guarda la distancia de seguridad. Por eso, hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, los médicos recomiendan, cómo no, evitarlo. Compartir mesa en una terraza con un fumador aumenta el riesgo de contagio de coronavirus. El humo del tabaco es capaz de transmitir o de contener partículas del virus que, si tenemos una persona cerca de nosotros, pues puede hacer que las inhalemos. Ellos, los fumadores, también tienen más probabilidad de infectarse porque se llevan más veces las manos a la cara. Cada hora nos solemos tocar entre 10 y 30 veces. Pues un fumador de 20 cigarrillos al día se toca 300 veces más. Sustancias tóxicas como la nicotina contenidas en el tabaco alteran la inmunidad frente al virus. Hacen que nuestras células de defensa no funcionen bien, células que necesitamos para resolver la infección por coronavirus. El tabaco además produce enfermedades respiratorias crónicas, y una enfermedad respiratoria crónica tiene mayor riesgo de tener una peor evolución en caso de infectarse por coronavirus. Y no solo respiratorias, también inflamatorias que pueden agravar la enfermedad. Así lo avala un estudio preliminar realizado en el Hospital Clínico de Valladolid. Tenemos más de un 40% de personas que por culpa del coronavirus y del tabaco están ingresadas en el hospital. Otros análisis científicos demuestran que los fumadores tienen más del doble de riesgo de desarrollar una enfermedad grave e incluso fallecer por coronavirus. Vale. La mitad del Ventolin que se consume en el mundo se produce en esta planta de Aranda, un fármaco que ayuda a aliviar o prevenir los síntomas del asma, pero también trata dificultades respiratorias, y ese es uno de los síntomas más importantes de las personas que padecen COVID-19. Por esta razón, las ventas del producto se dispararon durante el pico de esta crisis sanitaria. Hemos estado suministrando más del 70% adicional a lo que se suministra normalmente. Para conseguir esto, estamos incrementando el número de turnos para trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Esta multinacional farmacéutica británica es líder en el área de vacunas. Colaboran junto con el laboratorio Sanofi para trabajar en la investigación del antídoto contra el coronavirus. GSK aportaría el adyuvante, que es una sustancia que facilita la utilización de esa vacuna, hace que dure más el anticuerpo y hace que con menos dosis se pueda llegar a más número de pacientes. Durante la crisis sanitaria, esta planta ha colaborado en la producción de material sanitario junto al movimiento Maker de impresión en 3D. Conseguimos hacer 300 mascarillas, 300 pantallas faciales que fueron llevadas a hospitales, a centros sanitarios, a residencias de ancianos. Una empresa que por contra no está dentro de la línea de diagnóstico para producir test de detección del virus. A pesar de que muchos virólogos y expertos aseguran que no son pruebas determinantes y que no resultan tan útiles como parecen, ya encontramos varios municipios españoles que han decidido hacer pruebas de coronavirus a todos sus vecinos. Uno de esos casos en la provincia de León. Jesús Rodríguez, tú estás en Crémenes.
Buenas tardes. En este municipio de Crémenes se ha podido realizar el test del coronavirus a la totalidad de la población. Es el único caso de toda la provincia de León, muy cerquita ya de la comarca de Riaño y gracias a la donación de un empresario. Nadie que ha pasado el confinamiento en la zona de Crémenes se ha quedado sin realizar el test del COVID-19 y todo gracias a la aportación anónima de un empresario de la zona. A una donación de un anónimo y a través de la Gerencia Provincial de Salud, pues se hicieron los test a todos los que estuvieron confinados durante estos 80 días que llevamos ya prácticamente. Una sorpresa para todos nosotros, claro, llegó la enfermera, la médico, y que nos hacíamos todos el test, niños, mayores y todos, y que había sido donado por un empresario de la zona. Pueblo por pueblo, casa por casa, haciéndoselo a todos. La verdad que fue un trabajo muy laborioso, dieron negativos casi el 100%. Esperemos que nadie de los que venimos a los pueblos pues les traigamos el virus, porque los demás no tenemos ninguna prueba hecha. La falta de casos de infección abre la puerta a un verano positivo para el turismo en esta entrada del Parque Regional de Picos de Europa, a la espera de que se abra la movilidad entre provincias. Este colchón elimina en solo 3 horas las partículas de coronavirus que puedan estar en su superficie. Lo ha creado el Instituto Europeo de Calidad del Sueño y está hecho de un material similar al de las mascarillas FFP2. Sería ideal para hoteles y apartamentos turísticos por la dificultad que tienen para sanear los colchones. La autovía del Duero abrirá antes de que finalice junio un nuevo tramo en la provincia de Soria. Tendrá casi 13 kilómetros que discurrirán entre San Esteban de Gormaz y Langa de Duero. Irene Rodríguez, buenas tardes. ¿A qué año hay que remontarse para hablar de ese fragmento de autovía? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este tramo de la A11 comenzó a gestarse en el año 2005, pero hasta el año 2009 no se adjudicaron las obras. Se adjudicaron por un total de 47 millones de euros, pero a partir de 2010, con la crisis económica, esas obras se paralizaron. Durante el estado de alarma se ha venido trabajando con normalidad y si todo va según lo previsto, antes de que finalice junio, la autovía del Duero tendrá casi 13 kilómetros más transitables. El tramo de la autovía del Duero entre Langa y San Esteban parece que por fin será una realidad. Por un lado nos ha reportado claros beneficios, yo llevo de alcalde solo un año, pero anteriormente el ayuntamiento ha percibido de las expropiaciones beneficios, pero a la vez pues bueno, ha tenido que sufrir los inconvenientes de una obra que se ha demorado, como dices, muchísimo en el tiempo. Y es que por esta localidad pasa todo el tráfico de la Nacional 122, una circunstancia que con las obras se ha complicado aún más. Volveremos un poco a la vida normal, Langa estará desviado de la carretera y todo ese tráfico que obligatoriamente antes entraba pues dejará de circular. El retraso en su apertura ha hecho que muchos vecinos estén resignados. Más que de olvido, de desprecio. Con resignación. O sea, bueno, pues que la abran. Yo tengo muchas ganas porque voy a trabajar al Burgo todos los días. Y quienes viven en San Esteban de Gormaz ya directamente ni se lo creen. Seguro que es verdad. Me dijeron, no te preocupes, ya verás, de San Esteban a Soria se tardará media hora por la autovía. Hace 30 años os he dicho. Mientras tanto, el nuevo tramo tendrá que esperar a recibir a los primeros vehículos a falta de los últimos detalles para su apertura. Y en Segovia las obras de la circunvalación encaran su recta final. La nueva autovía permitirá una mejor conexión entre los enlaces con la carretera a Valladolid y las salidas a Madrid. Siguen trabajando en la zona con más de un 90% de ejecución. El estado de alarma detuvo durante 10 días estas obras, que ahora avanzan a buen ritmo dentro de una nueva planificación. La actividad se está desarrollando con la relativa normalidad que conlleva la declaración del estado de alarma. Evidentemente se ha tenido que realizar una nueva planificación en la ejecución de la obra. No se esperan afecciones al tráfico y los trabajos se intensifican en esta zona dentro del tramo A en el que trabaja Dragados y con 8,4 kilómetros de ejecución. Cualquier desvío se va a realizar en las vías adyacentes sin necesidad de grandes recorridos por otras zonas.
Una obra ejecutada ya al 90% que ve la luz tras 4 años de intensos trabajos y que pondrán en marcha la circunvalación que rodea la ciudad de Segovia de noroeste a suroeste y que a finales de junio dará un respiro a aquellos que viajan desde Valladolid a Madrid. Renfe ha ampliado la validez de los abonos multiviaje de los trenes Avant, de todos los que se compren. Se podrán usar hasta que dure el estado de alarma. La compañía ya había dilatado una primera vez el tiempo para gastar las tarjetas que se adquirieron antes de que se decretaran las medidas de reducción de la movilidad. Y en estos días de desescalada, el turismo de naturaleza es una de las primeras opciones por su forma segura y lejos de las aglomeraciones. Natalia Fernández, buenas tardes. Hoy domingo todavía más gente opta por disfrutar del día rodeado de naturaleza. Buenas tardes. Lo cierto es que el tiempo inestable con el que hemos amanecido nos está dejando tormentas puntuales y menos gente de la prevista, pero sí es una de las primeras opciones. Después de varios meses de confinamiento, las personas buscamos esto, espacios al aire libres, en contacto directo con la naturaleza y poder disfrutarlo con nuestras familias y con nuestros amigos. El turismo de naturaleza es precisamente uno de los primeros en recuperarse por esa sensación que nos da de seguridad y de no masificación. Empresas del sector que se encargan de organizar rutas, excursiones, incluso el alquiler de bicicletas, ya están notando un importante incremento en sus servicios. Ha habido incremento, ha habido ventas y mucho interés de gente preguntando, pidiendo información. Hay menos riesgos, creemos que es el ambiente más puro y que, pues eso, puedes estar tranquilamente sin las aglomeraciones que hay en la gran ciudad. Aunque yo sí estoy trabajando y salgo a diario, pero no es lo mismo ir al trabajo y con una mascarilla es una seguridad que poder ir pasear y estar respirando y un poquito de amplitud. Si hace unas semanas les contábamos que se ha disparado la demanda de piscinas desmontables para instalar en casa, hoy vemos una consecuencia de esa expansión. En Roales del Pan, en Zamora, empiezan a tener problemas de escasez en el pozo porque la gente del pueblo pues tira demasiado de esa agua para llenar sus piscinas. Alba Villalba. Buenas tardes. Pues sí, este pequeño municipio zamorano de Roales del Pan está sufriendo en los últimos días cortes intermitentes de agua debido a la escasez de suministro. Desde el ayuntamiento de la localidad achacan esta escasez sobre todo a la instalación de piscinas privadas en los últimos días y también a los huertos. Sufren problemas de escasez de agua. El depósito se encuentra en un gran déficit. Hemos visto que en estos días el consumo subía en torno a 6.000 litros la hora de déficit. Eso provoca unos 120.000 litros de déficit en el día y eso es muchísimo. Este municipio está creciendo de una forma totalmente radical en cuanto al número de habitantes. Muchos son los zamoranos que tienen segundas residencias y ahora más que nunca vuelven al mundo rural, sobre todo con este tiempo tan veraniego, en el que una piscina alivia el sofocante calor. El problema no es poner la piscina, el problema es que el pozo da lo que da. Desde el ayuntamiento buscan soluciones para asegurar el abastecimiento de agua. Una vecina nos va a permitir hacer un segundo pozo, lo vamos a organizar de urgencia. Problemas de abastecimiento de agua que traen de cabeza en estos momentos a todos los vecinos. Miranda de Ebro, en Burgos, debería estar celebrando las fiestas de San Juan del Monte, así que lo han hecho a través de YouTube. El espíritu sanjuanero ha estado presente en los balcones y desde muchos edificios simularon el tradicional bombazo. Hoy invitan a los vecinos a unirse a la aluviada desde sus domicilios. Guardo el recuerdo divertidísimo de las duchas de cerveza y vino. En el año 78 muchos conocieron el autocine gracias a la película de Gris. Ahora esta iniciativa llega al Barco de Ávila para poder disfrutar en un ambiente seguro y con escasísimo riesgo de contagio. Para muchos el cine supone la válvula de escape semanal a la rutina, una ventana a la imaginación que se vio cerrada de golpe con la epidemia de coronavirus. Pasamos unos meses tristes, todo el mundo, no solamente en Barco, en Ávila, en toda España. Entonces teníamos que crear y dar un poquito más de ambiente. De esta manera nació la idea de crear un autocine en su pueblo. Tenían la pantalla y quien pusiera el proyector. Solo quedaban los espectadores y las palomitas. Hombre, esto no puede faltar, las palomitas no pueden faltar, que es una de las cosas que no se podían en el otro cine.
Entonces aquí dentro del coche no hay ningún problema, a beber y a comer. Todo ventajas y además con mayor intimidad. Eso desde luego, aquí en el coche todos metidos, tú verás. La mayoría solo lo habrán visto en películas, pero debido a la epidemia del coronavirus, una tradición tan estadounidense como la del autocine ha llegado al Barco de Ávila. La primera película en proyectarse no podía ser otra que Gris. Porque muchos conocimos por primera vez un autocine de la mano de John Travolta y Olivia Newton-John, una original propuesta que además garantiza la seguridad. Esto es un buen invento, cada uno en su coche, no contagiamos a nadie. Y estamos los del núcleo familiar. Y así volver a disfrutar del séptimo arte en el séptimo autocine de España, el primero de Castilla y León. Esto más que un escudo protector es una barrera de incomunicación, de miedo, de incertidumbre, que nos impide, pues eso, socializar con el prójimo y con los seres queridos, ¿no? Que es algo muy llamativo. Entonces lo que quería es que el espectador reflexionara sobre esta idea. Al que acaban de escuchar es Enrique Carrascal, un fotógrafo salmantino que ha lanzado una particular serie de fotografías, dando forma a esa sensación que tienen muchos, esa sensación de vivir dentro de una pompa de jabón. Mostrar la fragilidad del ser humano, los miedos y la incomunicación son algunos de sus objetivos. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Los judocas sorianos Rocío García y Alexis Rosa son dos ejemplos de deportistas de alto nivel que desde hace unos días tienen permiso para entrenar en el Centro de Alto Entrenamiento de Soria, en el CAEP. Hasta el confinamiento ellos desarrollaban su actividad fuera de la provincia. Rocío García y Alexis Rosa pertenecen al grupo de deportistas de alto nivel ajenos al CAEP que con la apertura de las instalaciones tienen permiso especial para utilizarlas. Los dos sorianos, en el caso de Alexis, estaba en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid antes del parón. Tuvo que volver para pasar el confinamiento en Soria. Salió una normativa del CSD que, bueno, siempre que cuando lo autorizara el director de la instalación, en cuanto a centros de tecnificación, tenían que permitir entrenar a deportistas de alto nivel y a deportistas de alto rendimiento. Entonces, bueno, nosotros solicitamos y nos lo han concedido. Creo que solo se lo han concedido a 25 personas aquí en Soria, entonces, bueno, pues estamos casi en el gimnasio solos. Ambos acuden al CAEP en el horario marcado. En el gimnasio, lugar de alto riesgo de contagio, tienen que cumplir con las medidas sanitarias. Tenemos allí un cubo con bayetas, desinfectante y tal, y todo lo que tocamos lo vamos limpiando, sí. Todo han sido facilidades, pero echan de menos el contacto físico, más que esencial en esta disciplina. Eso de las distancias lo llevamos un poco difícil, así que de momento nos estamos centrando en mantener el físico, utilizar gomas para simular las técnicas y poco más, es muy complicado ahora mismo. Rocío ha competido hasta ahora en categoría sub-23 de menos de 52 kilos, donde ha sido séptima en el último europeo y quinta en el Campeonato de España. Alexis, de menos de 81 kilos, espera que el parón le beneficie tras una última campaña irregular. En teoría la actividad se retomará en septiembre, pero ambos ven todavía demasiada incertidumbre en cuanto al calendario de competiciones. Y primeras celebraciones ya futbolísticas en Europa. Así se festejó la Copa de Austria en una extensa alfombra delimitada con círculos para cada uno de los jugadores. El Salzburgo evitó el contacto con sus compañeros. El capitán levantó en solitario la Copa de Campeones. A buen seguro el Bayern de Múnich habrá tomado buena nota sobre esas celebraciones porque cada vez está más cerca de ser campeón de la Bundesliga. El conjunto bávaro goleó 5-0 al Düsseldorf y dejó visto para sentencia el título liguero a falta de 5 jornadas para la conclusión. Mañana es la fecha fijada en el Reino Unido para el regreso del deporte profesional a puerta cerrada. El gobierno británico pondrá en marcha el plan para la práctica de las competiciones en entornos seguros y cuidadosamente controlados. La Premier League arrancará el 17 de junio. Nadie en los 20 clubes ha dado positivo por coronavirus en el último lote de más de 1.100 test.
Y San Pablo Burgos celebró ayer la segunda edición, la primera en cuarentena, de la Noche Azul. El dúo Feten Feten, el rapero Arcano o el grupo Lala Love You fueron algunos de los artistas que anoche desfilaron por el escenario virtual. A la cita tampoco faltó Víctor Benite. El jugador del San Pablo Burgos cambió el balón de baloncesto por la guitarra y no se le dio nada mal. Con música les dejamos. Volvemos a partir de las 8:30. Les esperamos. The roads we have to walk are winding.